Entonces, sí, entonces los triángulos, hay un protocolo que se le coloca a los vértices letras mayúsculas. ¿Y qué significa eso? Cuando lo vamos a resolver, decimos resolver, se coloca un triangulito pequeño, triángulo H, I, J. Eso es lo que quiere decir. Entonces, lo que hemos hablado es que todo triángulo tiene tres ángulos. Entonces nosotros verificamos qué información conocemos. H, conocemos el ángulo H, conocemos el ángulo I, conocemos el ángulo J, conocemos H. No más. Ahora, existe al lado opuesto un lado que se nombra con la misma letra pero en minúscula. H, por favor. H y J, perdón, J. I. Entonces aquí tenemos lado H, lado J y lado I. Entonces el lado I lo conocemos, 15. Y el lado H, 22. Entonces, como no conocemos sino un solo ángulo, pues no podemos todavía aplicar la propiedad de los triángulos, que la suma de los tres ángulos da 180 grados, porque serían 2 y el lado J no me dio cuenta. El lado J, usted no sabe cuál es. No, es que aquí no puedes suponer nada. Los profesores, como yo lo que eso me da la impresión, pero no puedes suponer nada. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Escribimos la relación del seno. Seno del ángulo H es al lado H como el seno del ángulo I es al lado I. Y el seno del ángulo J es al lado J. Aquí está. Este era I y este era J. No se conoce, pero no. Listo. Bien, entonces reemplazamos la información conocida. H vale 50 grados. Lado H, 22. Ese sería el término que nos permite resolver alguna incógnita acá. Seno de I, no se conoce el ángulo I. Y lado I se conoce 15. Se conoce que vale 15. El lado J, el ángulo J no se conoce y el lado J tampoco. Entonces miren que en este término no lo podemos utilizar para nada porque tiene dos incógnitas. Dos incógnitas no se pueden resolver con una ecuación, pero sí podemos utilizar este término que tiene una incógnita y lo relacionamos con este de manera que nos permite, lo igualamos de manera que nos permita resolver este ángulo. Entonces escribimos, hallamos el ángulo I. Entonces igualamos seno de 50 grados es a 22 como seno del ángulo I es a 15. Entonces aquí la incógnita está aquí en el numerador, no hay que transponer el ángulo I, simplemente despejamos. 15 que estamos dividiendo pasa a multiplicar, el 15 pasa a multiplicar. Ya 15 es 50 sobre 20, 22. ¿Ya? Sobre 22. Igual a seno de ángulo I. Ojo que todavía falta algo. Resulta que la relación trigonométrica seno también se transpone. ¿Y qué se hace? Esta relación se pasa de forma invertida. No, ella no pasa a dividir ni a multiplicar, ella pasa de forma invertida, pasa como seno a la menos 1 de todo lo que esté acá.
sea, que cuando ya no se puede hacer nada con él, se pasa a la -1. Exacto. Ah, bueno. Entonces llega aquí, divide. ¿Por qué no da los profesor? ¿Por qué no lo hace? ¿Sí? Yo no entendí nada, profesor. ¿Qué no ha entendido? Estoy perdido, profesor. Pero allá no entendió la parte de los... De los senos, sí. La ley del seno, esto de reemplazar los valores, Sí, no eso entendió. sí. Resulta esto aquí que una incógnita puede resolverse en una ecuación, no entiendo. Eso lo hago. O sea que una ecuación, tengo una relación de dos términos y tengo una incógnita. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer si tengo una incógnita en una igualdad? ¿Cómo se dice? Transponemos los números, lo que está alrededor, o despejamos en función de I. Eso es lo que hicimos. En este caso la incógnita es el ángulo I. Esa es la incógnita. ¿Qué tenemos que hacer? Despejamos Ya sí, ya entendió que hay en función de el ángulo I. Eso es lo que hicimos. Entonces, para hacer eso, el que estaba dividiendo lo transponemos, pasó a multiplicar. O sea, se cambia, se va. Exacto, estaba dividiendo, pasó a multiplicar. El seno del ángulo, como no se conoce el ángulo, el seno se transpone. Cuando se transpone, pasa invertido al otro lado, a la -1. Va restando. Entra invertido, no es restante. Ya no es queda igual, invertido. toca ponerlo diferente. Entonces en la calculadora tiene que colocar el shift seno, eso es lo que hay que hacer. Pasa invertido, no va a ser seno del ángulo, sino invertido de esto. Entonces la calculadora va a agarrar estos números y va a hacer una operación de invertirla, de hallar la relación. no tiene resultado. Entonces, eso que estamos haciendo aquí se llama despejar el ángulo I. Eso es lo que estamos haciendo. Eso es lo que se supone que se tiene que entender. ¿Cuánto da esto? 31,49 grados. Ángulo I. Ya calculamos el ángulo I. Entonces ya no tenemos un solo ángulo. Tenemos dos ángulos. ¿Qué pasa si tenemos dos ángulos? Entonces podemos hallamos el ángulo J usando ¿qué? La ley del seno de los resultados. A ver, argumentar. Usamos la propiedad de los triángulos que dice que se suman los dos, se suman y se restan en 180. la propiedad dice todo triángulo, la suma de los ángulos internos de todo triángulo, Se suman y se restan en la suma de los tres ángulos internos del triángulo es igual a 100. Ese es el argumento, así tienen que decirlo. Entonces hallamos el ángulo J por la suma de los ángulos internos. Entonces diríamos aquí ángulo H más ángulo I más ángulo J igual a 180. Ángulo H lo conocemos, 50. Ángulo I 31,49. El ángulo J no lo conozco, lo vamos a hallar, 180. Despejamos el ángulo J. ¿Sí? Despejamos el ángulo J. ¿Cómo? Estos dos se suman y se transponen. Están los dos sumando, ¿cómo pasarían al otro lado? A restar. 81,49. Entonces el ángulo J sería 98,51 grados. Y ya tenemos dos ángulos. Entonces, ya este término que tenía dos incógnitas, ya no tiene dos incógnitas, ya tiene una sola. Como ya tienes solo una, ahora sí podemos relacionar este término con este. Para allá, ¿qué vamos a hallar aquí? J. Muy bien.
Entonces aquí hallamos, voy preguntando, entonces hallamos el lado J. Listo, vamos a hallar el lado J. Entonces vamos a relacionar seno de 50, primer término, ¿no? 32. 22. Con Seno. seno de cuánto? De la J. 98,51 sobre J. A ver, leemos. ¿Qué habría que hacer? Transponer. Tenemos que despejar en función de J. Eso es lo que vamos a hacer. Pero toca transponer la J porque ahí dividiendo no se puede. ¿Cómo se hace? Pasa a ser 98 a... Pasa a multiplicar J. Multiplicando pasa a dividir. Pasa a multiplicar seno de 50 sobre 22. Seno de 98,51. Listo, ya tengo la incógnita a la izquierda. Entonces todo lo demás lo transponemos a la derecha porque queremos despejar en función de J. Entonces despejamos en función de J. J sería igual a 22 que pasa a multiplicar seno de 98,51 sobre. Entonces yo les aconsejo, si pueden, tengan en cuenta estos. ¿Cuánto me da? Calculadora. 22 sin de 98 51 que va 150 y da 28,40. ¿Cuánto le dio? ¿Usted qué era que no estaba de acuerdo? Bien, listo. Entonces, terminamos de hacer esto y ahorita les coloco dos ejercicios y ustedes van a trabajar en parejas mirando los procesos